¿Has sentido un cansancio inexplicable que no desaparece, incluso después de descansar? La Biblia nos muestra que Dios nos advierte de muchas maneras, y una de ellas es a través de nuestro cuerpo. En Mateo 11:28, Jesús nos dice: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Este versículo no solo es una invitación al alivio, sino una revelación. Cuando el agotamiento no tiene causa aparente, puede ser una señal de que Dios está tratando de llamar nuestra atención. Hoy exploraremos cómo ciertos cansancios extraños pueden ser advertencias divinas y qué debemos hacer para interpretarlas correctamente. No ignores las señales de Dios. Podrían estar protegiéndote de algo mucho mayor. ¿Estás listo para descubrir lo que el Señor quiere decirte a través de tu propio cuerpo? A veces, el cuerpo se cansa de formas que no parecen tener explicación. No es solo el agotamiento después de un día largo o el peso de una noche sin dormir, sino una sensación más profunda, una fatiga que se instala en el alma y no desaparece con el descanso. Hay momentos en los que ni el sueño más reparador ni las pausas más largas logran aliviar ese peso interno, y es entonces cuando nos preguntamos ¿qué está pasando realmente? La respuesta puede estar en algo más grande que el simple desgaste físico. A lo largo de la Biblia, Dios ha hablado de muchas maneras, y una de ellas ha sido a través del cuerpo. El Señor usa nuestras fuerzas, o la falta de ellas, como una señal, una advertencia silenciosa de que algo en nuestra vida necesita atención. El profeta Elías vivió un momento de cansancio extremo que no tenía que ver solo con el desgaste físico. Después de haber enfrentado a los profetas de Baal y haber sido testigo del poder de Dios en el Monte Carmelo, huyó al desierto con miedo y agotamiento. Se recostó bajo un arbusto y dijo: «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres». Reyes 19:4. Su cansancio no era solo físico, era una fatiga del alma, el peso de la incertidumbre y el temor que lo hizo sentir como si ya no pudiera seguir adelante. Pero Dios no lo reprendió ni lo dejó en ese estado. En su agotamiento, el Señor envió un ángel que le proveyó alimento y le dijo: «Levántate y come, porque largo camino te resta». Reyes 19:7. Este episodio nos muestra que hay momentos en los que el cansancio no es solo una consecuencia natural de nuestras actividades, sino una pausa impuesta por Dios para redirigirnos. Elías había sido testigo de un milagro extraordinario, pero su fe fue sacudida por las amenazas de Jezabel. Su cuerpo y su mente colapsaron bajo la presión, y solo cuando estuvo completamente agotado, Dios intervino. A veces, el cansancio que experimentamos es una forma en la que el Señor nos obliga a detenernos, porque estamos avanzando en una dirección equivocada, o porque necesitamos ser fortalecidos antes de enfrentar algo aún mayor. Jesús mismo experimentó cansancio físico, pero en su caso, siempre fue un recordatorio de su humanidad y de su dependencia del Padre. En Juan 4:6 leemos que al llegar a Samaria, Jesús se sentó junto al pozo de Jacob porque estaba cansado del camino. En ese momento de fatiga, tuvo un encuentro transformador con la mujer samaritana, dándole una revelación que cambiaría su vida para siempre. Este pasaje nos muestra que incluso en nuestro agotamiento, Dios puede estar preparando un momento crucial, una revelación o una enseñanza que cambiará nuestra vida. Pero ¿qué sucede cuando el cansancio no es solo momentáneo, cuando persiste y parece no tener explicación? A veces, esa fatiga inexplicable es una advertencia. Puede ser un llamado de atención cuando nos estamos desgastando en cosas que no son parte del propósito de Dios para nosotros. Muchas veces nos sumergimos en responsabilidades, proyectos y preocupaciones que el Señor nunca nos pidió cargar. Nos forzamos a seguir adelante con nuestras propias fuerzas, ignorando que Dios nos diseñó para depender de Él. Isaías 40:31 nos recuerda: «Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán
y no se fatigarán. Cuando nos agotamos sin razón aparente, puede ser una señal de que estamos tratando de avanzar sin su dirección. El pueblo de Israel experimentó esto en su travesía por el desierto. Dios les había prometido una tierra, pero debido a su incredulidad y desobediencia, terminaron vagando durante 40 años. Un trayecto que pudo haber sido corto se convirtió en un desgaste prolongado porque estaban fuera de la voluntad de Dios. En Números 14:33, el Señor les advierte: «Y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y llevarán vuestras rebeldías, hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto». No era solo un cansancio físico, sino una fatiga espiritual, un peso que llevaban por resistirse a confiar en la guía de Dios. En nuestras vidas, ese mismo principio se aplica. Hay situaciones en las que el agotamiento es una consecuencia de estar caminando en círculos, insistiendo en algo que Dios ya nos ha mostrado que no es su voluntad. Puede ser una relación que nos desgasta, un trabajo que nos consume, una lucha interna que nos drena emocionalmente. Dios nos advierte a través de ese desgaste, permitiendo que sintamos ese peso para que finalmente nos detengamos y le preguntemos qué quiere que hagamos. Jonás también experimentó un cansancio inusual cuando intentó huir del propósito de Dios. En su intento de escapar de la misión que el Señor le había encomendado, se embarcó en un viaje que lo llevó a un agotamiento total. Mientras la tormenta azotaba el barco, Jonás dormía profundamente en la bodega, completamente desconectado de la realidad. Jonás 1:5. Su cansancio no era normal, era la consecuencia de alejarse de la voluntad de Dios. Su descanso aparente no era paz, sino una desconexión de lo que Dios le estaba pidiendo. Solo cuando fue lanzado al mar y estuvo en el vientre del gran pez, Jonás entendió su error y clamó a Dios. En ocasiones, el cansancio que sentimos es similar al de Jonás. No es un agotamiento normal, sino una señal de que estamos resistiendo la voz de Dios. Cuando insistimos en seguir un camino contrario al que el Señor nos ha trazado, nuestras fuerzas se agotan, nuestra motivación desaparece y sentimos un peso constante en el alma. David lo describió perfectamente en el Salmo 32, 3-4. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Dios no quiere que vivamos en un estado de agotamiento perpetuo. Su deseo es que caminemos en su paz y en su fortaleza. Por eso, cuando experimentamos un cansancio extraño, debemos preguntarnos si estamos alineados con su voluntad. ¿Estamos cargando algo que Él nunca nos pidió que cargáramos? ¿Estamos resistiendo un llamado? ¿Nos hemos desconectado de su presencia? A veces, la respuesta no está en dormir más o tomar un descanso, sino en rendirnos completamente a Él. Mateo 11:28 nos ofrece la invitación más poderosa de todas. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cuando el Señor permite que experimentemos fatiga inexplicable, no es para castigarnos, sino para llamarnos de vuelta a Él. Es una invitación a soltar lo que nos pesa y a confiar en que su camino siempre es mejor. Así como Elías fue fortalecido por el ángel del Señor, así como Jonás encontró restauración cuando obedeció, así como Jesús recibió fuerzas para seguir su misión, nosotros también podemos hallar descanso si buscamos a Dios. El cansancio que no entendemos puede ser el inicio de una transformación, un llamado de Dios a detenernos, escuchar su voz y permitir que Él nos renueve. El cansancio no siempre es un enemigo. A veces, es el método que Dios usa para revelarnos que estamos ignorando algo esencial. Cuando una persona resiste su propósito, cuando se desvía del camino que el Señor ha trazado, su espíritu empieza a cargar un peso que no puede aliviarse con descanso físico. No se trata solo de un agotamiento pasajero, sino de una sensación persistente de desgaste
que no tiene una causa aparente. Es un indicio de que hay un llamado divino que está siendo ignorado y que el alma lo resiente. En la Biblia, muchos hombres y mujeres sintieron este tipo de cansancio antes de recibir una instrucción clara de parte de Dios. Moisés, Jeremías, Jonás, incluso el mismo Pablo, experimentaron momentos de debilidad profunda cuando intentaron alejarse de lo que el Señor había determinado para ellos. Moisés no se sintió capaz de responder al llamado que Dios tenía para su vida. Después de pasar años en el desierto como un simple pastor, el encuentro con la zarza ardiente le reveló que había sido escogido para liberar a Israel. Sin embargo, lejos de sentirse fortalecido, su reacción inicial fue de resistencia y cansancio. En Éxodo 4:10, él respondió: «Ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua». Sus palabras reflejan el agotamiento de alguien que lucha contra lo inevitable, que intenta justificar su rechazo a la misión con argumentos que el Señor no tardó en desarmar. Dios le mostró que su cansancio no venía de una incapacidad real, sino de su resistencia a aceptar el propósito que le había sido dado. Jonás también experimentó un agotamiento devastador cuando intentó huir de su llamado. En lugar de dirigirse a Nínive como Dios le había ordenado, tomó un barco en dirección contraria. Pero en su intento de escapar, una tormenta azotó la embarcación y mientras todos luchaban por sobrevivir, Jonás estaba profundamente dormido en la bodega del barco. Su sueño no era paz, sino desconexión. No era descanso, sino evasión. Cuando los marineros lo despertaron y le pidieron una explicación, él comprendió que su huida era la causa del desastre. En Jonás 1:12 reconoció su error y dijo: «Tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros». Su cuerpo había cedido ante el peso de la desobediencia, y su agotamiento era la prueba de que estaba resistiendo una orden directa de Dios. Cuando una persona se aleja de su propósito, su interior empieza a manifestar señales. Puede haber fatiga, apatía, una sensación de vacío que nada parece llenar. A veces, se intenta combatir con distracciones, con actividades que parecen ocupar la mente. Pero el cansancio permanece, porque no es un agotamiento común, sino una advertencia del espíritu. Jeremías también experimentó este tipo de lucha. Desde el inicio, él no quería ser profeta. En Jeremías 1:6 dijo: «Ah, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño». Sin embargo, Dios no le permitió usar esa excusa, porque el llamado que tenía sobre él era irrevocable. Jeremías intentó resistir, pero con el tiempo se dio cuenta de que ignorar a Dios solo lo llevaba a mayor desgaste. En Jeremías 29 confesó: «No me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre, pero fue en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, y no pude». Su interior ardía porque estaba tratando de contener lo que Dios había depositado en él, y el resultado fue un cansancio que no podía aliviar con nada. Este agotamiento no siempre se presenta como un dolor evidente. A veces se manifiesta en un desgaste silencioso, en una falta de energía para avanzar en cualquier dirección, en una pérdida de pasión por las cosas que antes traían gozo. El apóstol Pablo tuvo un momento en el que se sintió completamente agotado por la carga de su misión. En 2 Corintios 1:8 lo describe con claridad: «Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, que fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida». Pablo había entregado su vida al servicio de Dios, pero eso no lo libró de experimentar un cansancio extremo en el proceso. Sin embargo, en lugar de rendirse, entendió que su debilidad lo acercaba más al Señor. En 2 Corintios 12:9, Dios le respondió: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad».
Cuando el cuerpo empieza a manifestar señales de cansancio inexplicable, es un momento para detenerse y reflexionar. No todos los agotamientos tienen una causa física. A veces, es el espíritu el que está tratando de llamar la atención, indicando que hay algo en la vida que debe alinearse con la voluntad de Dios. La fatiga persistente puede ser una señal de que se está evitando un llamado, de que se está posponiendo una decisión que el Señor ya ha dejado clara. Dios no deja de hablar, pero cuando su voz es ignorada, su advertencia se siente en cada fibra del ser. En estos momentos, la respuesta no está en buscar más distracciones o forzar las fuerzas propias, sino en rendirse y buscar la dirección de Dios. La historia de Gedeón es otro ejemplo de cómo el cansancio puede ser una señal de un llamado que está siendo ignorado. Gedeón se encontraba escondido, trabajando en el lagar, cuando el ángel del Señor se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Jueces 6:12. Pero él no se sentía ni esforzado ni valiente. Se sentía pequeño, incapaz y agotado por la opresión de los madianitas. En su mente, la posibilidad de ser un líder era impensable, pero Dios no lo veía como él se veía. Su cansancio no era una prueba de su incapacidad, sino una señal de que había llegado el momento de levantarse y asumir el propósito para el que había sido creado. Cuando se experimenta un desgaste que no tiene una razón lógica, cuando el cuerpo parece estar llevando un peso invisible, es necesario hacer una pausa y preguntarse si Dios está tratando de hablar. En muchas ocasiones, el agotamiento es la manifestación externa de una lucha interna. La historia de Job lo muestra con claridad. Job perdió todo lo que tenía y en su dolor, su cuerpo comenzó a deteriorarse. Se sintió consumido por la carga de su prueba y llegó a decir en Job 3:26: No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado, no obstante, me vino turbación. Su cansancio era un reflejo de la batalla espiritual que estaba enfrentando. Sin embargo, a través de su sufrimiento, Dios le reveló cosas que no habría entendido de otra manera. Al final, Job reconoció en Job 42:5: De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. No todas las fatigas son advertencias, pero cuando el agotamiento persiste sin razón aparente, es una oportunidad para buscar al Señor. En ocasiones, la única forma en la que Dios logra captar la atención es permitiendo que las fuerzas se agoten. No es un castigo, sino un llamado. En Isaías 30:15, el Señor deja una instrucción clara: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Cuando el cuerpo cede, cuando la mente se agota, cuando el alma siente el peso de una carga que no entiende, la respuesta está en volver a Dios. Es en su presencia donde las fuerzas se renuevan, donde la claridad llega y donde el camino que parecía oscuro se ilumina nuevamente. El agotamiento no siempre es una señal de debilidad. A veces, es la forma en que Dios protege a sus hijos de tomar decisiones apresuradas o de caminar por senderos que no les corresponden. No todo cansancio es una carga que debe ser superada con más esfuerzo. Hay momentos en los que el cuerpo y la mente se fatigan porque el Señor está deteniendo un camino que no debe ser recorrido. Cuando las fuerzas se desvanecen sin razón aparente, cuando todo intento de avanzar parece chocar contra una barrera invisible, es posible que sea una intervención divina. A lo largo de la historia, Dios ha usado el agotamiento como una forma de frenar a aquellos que, sin saberlo, estaban a punto de tomar una dirección equivocada. Balaam, el profeta que intentó seguir un camino que Dios no aprobaba, experimentó un obstáculo inesperado. En su camino hacia Moab, su asna se detuvo repentinamente y se negó a avanzar. Él no entendía lo que ocurría y en su frustración golpeó al animal para obligarlo a seguir adelante. Lo que no veía era que el ángel del Señor estaba frente a ellos, impidiendo el paso porque su camino no era correcto.
Solo cuando Dios abrió sus ojos, Balaam entendió que estaba a punto de enfrentarse con la ira del Señor. En Números 22:32, el ángel le dijo: «He aquí, yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí». Su avance se había detenido no por casualidad, sino porque Dios le estaba impidiendo seguir en la dirección equivocada. Cuando el cuerpo y la mente se fatigan sin una razón aparente, puede ser una señal de que Dios está interviniendo para evitar un error. Hay decisiones que parecen correctas desde la lógica humana, pero que en la perspectiva divina conducen al desgaste y la ruina. En Proverbios 14:12 se advierte: «Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte». No todo lo que parece una oportunidad es un propósito divino. Y cuando una persona insiste en avanzar en algo que no ha sido ordenado por Dios, las fuerzas comienzan a desvanecerse. El rey Saúl experimentó una sensación de desgaste y desesperación cuando perdió el favor de Dios. A pesar de que aún estaba en el trono, su espíritu estaba inquieto y su mente atormentada. En 1 Samuel 16:14 se describe cómo el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Su cansancio no era solo físico, sino una manifestación de que su tiempo había pasado, de que su camino ya no estaba alineado con el plan de Dios. Cuando alguien lucha por sostener algo que el Señor ya ha quitado de su vida, el resultado es un agotamiento que ninguna estrategia humana puede aliviar. Jonás fue otro hombre que sintió en su cuerpo la resistencia de Dios. Cuando intentó escapar de su misión, no solo enfrentó una tormenta, sino que su propia energía pareció desvanecerse. Su cansancio no provenía del esfuerzo físico, sino de la carga de estar en contra de la voluntad de Dios. Su letargo en la bodega del barco reflejaba el peso de la desconexión con su propósito. Cuando alguien se encuentra avanzando en la dirección opuesta a la que Dios ha determinado, la fatiga se convierte en una advertencia, en un muro invisible que indica que es momento de detenerse. En la Biblia, muchos de los que intentaron forzar su camino terminaron agotados y sin fuerzas para continuar. El pueblo de Israel vagó por el desierto durante 40 años, no porque el viaje fuera largo, sino porque estaban en rebelión contra Dios. Sus cuerpos se cansaron, sus almas se marchitaron, y su resistencia fue consumida por una travesía que nunca debió haber tomado tanto tiempo. En Deuteronomio 8:2, el Señor explica la razón de su prolongada estadía en el desierto. «Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, cierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón». Su fatiga fue el resultado de una prueba divina, una lección que debían aprender antes de poder entrar en la tierra prometida. La resistencia de Dios no siempre se manifiesta de manera visible. A veces es una puerta que no se abre, una oportunidad que se desvanece o una fatiga inexplicable que impide avanzar. Pablo experimentó esto cuando intentó predicar en Asia, pero el Espíritu Santo le impidió hacerlo. En Hechos 16, 6, 7, se relata cómo intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. No había una barrera física, pero sí una resistencia espiritual. En lugar de insistir, Pablo reconoció la dirección de Dios y cambió su rumbo. Si hubiera ignorado la señal y forzado su camino, habría terminado desgastado sin razón. El agotamiento también puede ser la forma en que Dios prepara a alguien para una nueva etapa. Antes de que Elías fuera llevado al cielo, experimentó un profundo cansancio. Después de haber confrontado a los profetas de Baal y haber sido amenazado por Jezabel, se sintió tan agotado que pidió la muerte. En 1 Reyes 19:4 dijo: «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres». Su fatiga no era solo física, era el final de un ciclo, el indicio de que su tiempo en la tierra estaba llegando a su fin.
En lugar de dejarlo en su agotamiento, Dios lo fortaleció, lo preparó y luego lo llevó en un torbellino al cielo. Cuando el cansancio no tiene una causa clara, cuando persiste a pesar del descanso, es necesario considerar la posibilidad de que sea una advertencia. Dios no deja que sus hijos caminen en la dirección equivocada sin antes enviar señales. Puede ser un agotamiento que obliga a detenerse, una sensación de desgaste que indica que es momento de cambiar de rumbo. En Isaías 30:21 se dice: «Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: Este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda». Su dirección siempre está presente, pero si alguien ignora su voz, el cuerpo puede ser el primero en reaccionar. No todas las fatigas son advertencias, pero cuando el agotamiento persiste sin explicación, es importante buscar la voz de Dios. En Jeremías 6:16 se da una instrucción clara: «Paraos en los caminos, y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma». La paz no viene de insistir en un camino incorrecto, sino de rendirse a la dirección de Dios. Cuando el Señor está impidiendo un avance, no es por capricho, sino porque su voluntad es perfecta y su plan siempre es mejor. El cansancio que surge cuando se intenta caminar fuera de la voluntad de Dios no se alivia con más esfuerzo, ni con mayor determinación. La única forma de recuperar las fuerzas es detenerse, buscar su dirección y rendirse a su guía. En Mateo 11:28, Jesús ofrece la respuesta definitiva: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». No se trata solo de descanso físico, sino de un reposo que solo puede encontrarse en la voluntad de Dios. Cuando el Señor interviene para frenar un camino equivocado, lo hace por amor, para evitar un desgaste innecesario y para guiar a sus hijos hacia el propósito que realmente les corresponde. El cansancio que se instala en el cuerpo sin razón aparente puede ser un reflejo de algo mucho más profundo. Cuando el espíritu se debilita, cuando la conexión con Dios se vuelve distante, las fuerzas comienzan a desvanecerse de manera inexplicable. No se trata de una simple fatiga causada por el esfuerzo físico ni de una consecuencia natural del trabajo, sino de una manifestación de que algo en el interior está en crisis. Hay momentos en los que el agotamiento no es el resultado del esfuerzo, sino de una desconexión con la fuente de la verdadera fortaleza. La Biblia muestra cómo aquellos que intentaron caminar sin la guía de Dios terminaron exhaustos, mientras que los que permanecieron en su presencia fueron renovados constantemente. David entendió lo que significaba perder fuerzas cuando el alma estaba cargada. En los tiempos en los que su comunión con Dios se veía interrumpida por el pecado o la angustia, su cuerpo lo reflejaba. En el Salmo 32, 3-4, escribió: «Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano». Sus palabras describen una fatiga que va más allá del cuerpo, un desgaste que nace del interior y se expande hasta dejar a la persona completamente vacía. La desconexión con Dios no solo afecta el espíritu, también debilita la mente y el cuerpo. Cuando alguien intenta sostenerse con sus propias fuerzas, ignorando la comunión con el Señor, termina experimentando un cansancio que ninguna cantidad de descanso puede aliviar. El profeta Isaías dejó una advertencia clara para aquellos que buscan fortaleza fuera de Dios. En Isaías 40, 30, 31 escribió: «Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán». No es la edad ni la capacidad humana lo que determina la resistencia de una persona, sino la dependencia de Dios. Aquellos que confían en sus propias habilidades tarde o temprano se encontrarán agotados
sin dirección y sin energía para seguir avanzando. La única fuente de renovación verdadera proviene del Señor. La historia de Sansón es un recordatorio de lo que sucede cuando alguien se aparta de la fuente de su fortaleza. Durante años, él fue un hombre de fuerza sobrenatural, pero esa fuerza no provenía de su cuerpo ni de su entrenamiento, sino del pacto que tenía con Dios. Sin embargo, cuando permitió que su relación con el Señor se debilitara, su fortaleza lo abandonó. Jueces 16:20 describe el momento en el que Sansón, después de haber sido engañado por Dalila, intentó levantarse como otras veces sin darse cuenta de que ya no tenía la presencia de Dios con él. Y él despertó de su sueño y se dijo: «Esta vez saldré como las otras y me escaparé». Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Sin Dios, Sansón quedó indefenso, agotado y sin poder hacer nada para recuperar su fuerza. Su historia es una advertencia de lo que sucede cuando alguien cree que puede seguir adelante sin la presencia de Dios en su vida. La fatiga espiritual se presenta de muchas formas. No siempre es un cansancio visible, a veces es un sentimiento de vacío, una falta de propósito, una incapacidad para encontrar gozo en lo que antes traía satisfacción. La Biblia muestra que cuando una persona se aleja de Dios, su alma comienza a marchitarse. En Jeremías 17:5-6 se describe el destino de aquellos que confían en su propia fuerza en lugar de depender del Señor. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Sin la presencia de Dios, la vida se convierte en un desierto donde no hay agua, donde las fuerzas se desvanecen y donde todo esfuerzo parece inútil. El agotamiento puede ser una señal de que algo no está bien en la relación con Dios. En ocasiones, la fatiga persistente es la forma en que el Señor muestra que la conexión con Él se ha debilitado. Hay quienes intentan llenar ese vacío con más actividades, con más distracciones, con más responsabilidades, pero nada parece dar el descanso que buscan. El libro de Ageo presenta un mensaje claro sobre lo que sucede cuando las prioridades están desordenadas. En Ageo 1:5-6, el Señor dice: «Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto». Nada es suficiente cuando Dios no está en el centro de la vida. El trabajo se vuelve en vano, el esfuerzo no rinde frutos y la fatiga se convierte en una carga constante. El cansancio no siempre es el enemigo, a veces es la advertencia. Es el recordatorio de que algo no está funcionando, de que la dirección ha cambiado, de que se ha perdido el enfoque. En la historia de Marta y María, Jesús dejó una enseñanza sobre la diferencia entre el esfuerzo humano y la conexión con Dios. Mientras Marta estaba afanada con el servicio, agotada en sus quehaceres, María estaba sentada a los pies de Jesús, escuchando su palabra. Cuando Marta se quejó de que su hermana no la ayudaba, Jesús le respondió en Lucas 10:41-42. «Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada». Marta estaba cansada porque su enfoque estaba en el hacer, mientras que María encontró descanso porque su enfoque estaba en el ser. La fatiga espiritual no es algo que se soluciona con más actividad. No se trata de hacer más, sino de reconectar con la fuente de la verdadera fortaleza. La Escritura enseña que el descanso no es solo una necesidad física, sino un principio espiritual. En Éxodo 33:14, Dios le dijo a Moisés: «Mi presencia irá contigo, y te daré descanso». No era el cese del trabajo lo que traería alivio,
sino la compañía del Señor. El verdadero descanso no proviene de las pausas, sino de la presencia de Dios. Cuando el alma está cansada, cuando la energía parece desvanecerse sin explicación, es necesario hacer un alto y preguntarse dónde está puesta la confianza. La fatiga no siempre es el problema, a veces es el síntoma de algo más profundo. Si el agotamiento es constante, si nada parece aliviarlo, si el gozo se ha desvanecido, entonces es momento de volver a la presencia de Dios. En Mateo 11:28, Jesús hizo una invitación que sigue vigente. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No es una promesa de ausencia de esfuerzo, sino de un descanso que solo puede provenir de Él. El cansancio que surge de la desconexión espiritual no se resuelve con más actividades, sino con más presencia de Dios. No se trata de encontrar soluciones humanas para un problema que es del alma. La única forma de recuperar la fuerza es volviendo a la comunión con el Señor, restaurando la relación, permitiendo que su paz llene cada espacio. Cuando el espíritu es renovado, el cuerpo también encuentra descanso. No es cuestión de luchar contra la fatiga, sino de dejar que Dios sea la fuente de toda fortaleza. El cansancio que no desaparece, que se arraiga en el cuerpo y el alma como un peso invisible, puede ser la manifestación de algo mucho más profundo. No siempre es el resultado de una vida agitada ni de un esfuerzo excesivo. Hay un tipo de agotamiento que surge cuando el corazón está apartado de la voluntad de Dios, cuando el alma carga con una culpa silenciosa que la consume desde dentro. La fatiga espiritual que se siente cuando el pecado se ha instalado en la vida no es una simple incomodidad pasajera, es una advertencia del Señor, un recordatorio de que algo necesita ser corregido antes de que las fuerzas se extingan por completo. La Escritura es clara al mostrar cómo aquellos que caminaron lejos de Dios experimentaron una carga imposible de sostener, y cómo solo aquellos que reconocieron su error y se volvieron a Él encontraron descanso verdadero. David describió con precisión el efecto del pecado en su vida. Antes de confesar su falta, su cuerpo experimentó un desgaste que ninguna fuerza humana podía restaurar. En el Salmo 32, 3-4 escribió: Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. La fatiga que sentía no tenía una causa externa, no provenía de un esfuerzo físico ni de una carga laboral, era el resultado de su desobediencia. La culpa había drenado sus fuerzas, había convertido su interior en un terreno seco y agotado. No fue hasta que confesó su pecado que experimentó alivio, porque el verdadero descanso no proviene del descanso físico, sino de un corazón que ha sido restaurado por Dios. Caín también experimentó el peso del pecado de una manera devastadora. Después de haber asesinado a su hermano, Dios le confrontó y le advirtió sobre las consecuencias de su acción. En Génesis 4:12, el Señor le dijo: Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Su vida se convirtió en una jornada interminable de fatiga y desgaste, no solo físico, sino espiritual. Su rechazo a la corrección lo llevó a un estado de agotamiento perpetuo, a una existencia donde el descanso nunca llegaría porque su corazón se había endurecido contra Dios. El pecado no solo separa al ser humano de su Creador, también consume su energía, debilita su espíritu y lo lleva a un estado de agotamiento constante. La historia de Judas Iscariote es un testimonio del efecto devastador que la culpa puede tener en la vida de una persona. Después de haber traicionado a Jesús, su alma se sumergió en un peso insoportable. En Mateo 27, 3-4 se relata cómo intentó devolver las monedas de plata, diciendo: «He pecado entregando sangre inocente». Su interior estaba quebrado. Su fatiga no era solo emocional, era el resultado de una decisión que lo había alejado de toda paz.
sin la restauración que proviene de Dios, su carga se convirtió en una sentencia imposible de sobrellevar. La fatiga espiritual no siempre es evidente al principio, pero con el tiempo se convierte en un peso que se refleja en cada área de la vida. La desconexión con Dios, la resistencia a su voluntad y la carga del pecado se manifiestan en una sensación de desgaste que ninguna solución humana puede aliviar. El pueblo de Israel experimentó este tipo de fatiga cuando se apartó de Dios y comenzó a depender de su propia fuerza. En Isaías 1:4-5, el Señor les dijo: «Ay, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, ¿por qué querréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente». Su cansancio no era solo una consecuencia natural, era el resultado de un corazón que se había alejado de la fuente de la vida. El profeta Jeremías también habló del desgaste que enfrentan aquellos que viven en desobediencia. En Jeremías 2:13, Dios confrontó a su pueblo con estas palabras: «Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua». La imagen es clara. Cuando alguien se aparta de Dios, trata de encontrar su propia manera de sostenerse, pero toda fuente que no provenga del Señor está destinada a secarse. La fatiga llega cuando el alma intenta sostenerse con fuerzas humanas, cuando insiste en encontrar descanso en lugares que no pueden proveerlo. El desgaste espiritual también puede manifestarse en la imposibilidad de encontrar satisfacción. El libro de Proverbios advierte sobre este peligro en Proverbios 13:15. El camino de los transgresores es duro. La dureza de este camino no se refiere solo a dificultades externas, sino al peso interno que una vida alejada de Dios impone sobre el alma. La fatiga se convierte en una compañera constante para aquellos que rechazan la corrección, que insisten en caminar en sus propios términos, que tratan de resistir la voz de Dios sin darse cuenta de que el verdadero descanso solo se encuentra en la obediencia. La Escritura muestra que Dios permite que sus hijos experimenten este agotamiento con un propósito redentor. No es un castigo sin sentido, sino una oportunidad para reconocer la necesidad de volver a Él. En Lamentaciones 3:22-23. Jeremías escribió: «Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad». El cansancio que proviene del pecado no está destinado a ser una condena perpetua, sino una señal de que es momento de rendirse ante Dios, de buscar su perdón, de ser restaurado. El Nuevo Testamento también resalta el contraste entre el peso del pecado y el descanso que Jesús ofrece. En Romanos 6:23 se establece la verdad fundamental: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado agota, drena, destruye, pero Dios no deja a sus hijos sin una salida. En 1 Juan 1:9 se ofrece la respuesta a este desgaste. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La fatiga no es el destino final de aquellos que se arrepienten, porque el Señor está dispuesto a restaurar a todo aquel que regresa a Él. El descanso que Dios ofrece no es superficial ni temporal. Jesús dejó una invitación abierta en Mateo 11:28-29. «Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas». No es una promesa de ausencia de problemas, sino de una paz que trasciende cualquier circunstancia. Aquellos que viven bajo el yugo del pecado experimentan un desgaste constante, pero aquellos que se rinden ante Dios encuentran una fortaleza renovada.
El agotamiento que proviene de la desobediencia es una advertencia, un llamado a detenerse antes de que el desgaste sea irreversible. Dios no desea que nadie viva en un estado de fatiga permanente, por eso ofrece la oportunidad de volver a Él, de abandonar la carga del pecado, de ser restaurado. En Ezequiel 18:32 declara: «Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues, y viviréis». La fatiga no es el final del camino, es la señal de que hay una puerta abierta, una oportunidad de encontrar descanso en la gracia de Dios. El cuerpo se cansa, la mente se agota y el alma se debilita cuando algo dentro de la vida espiritual está fuera de lugar. No se trata de una fatiga común ni de un desgaste que se alivia con reposo. Es una señal, una advertencia que no puede ser ignorada. Dios ha hablado de muchas formas a lo largo de la historia, y una de las maneras en que su voz se hace presente es a través del cansancio inexplicable. Cuando la energía se desvanece sin razón aparente, cuando cada paso se siente como una carga y la motivación desaparece sin explicación, es momento de detenerse y prestar atención. La fatiga no siempre es el resultado de la actividad física o del ritmo de vida. A veces es el reflejo de un corazón que se ha desconectado de su fuente. El pueblo de Israel experimentó esto en el desierto. A pesar de haber visto milagros, de haber sido liberados con poder y de haber sido sostenidos por la mano de Dios, su cansancio los llevó a la desesperanza. Se quejaron, dudaron y comenzaron a desear volver a Egipto, el lugar de su esclavitud. En Números 11, 4, 6 se registra su lamento. ¿Quién nos dará carne para comer? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca. Nada sino este maná ven nuestros ojos. No estaban agotados por la falta de alimento, pues Dios les había provisto el maná, sino porque sus corazones se habían apartado de la confianza en Él. Su cansancio no era físico, era el peso de una insatisfacción espiritual que los llevó a rechazar la provisión divina. Cuando el alma pierde su dirección, el cuerpo lo resiente. Dios había prometido llevar a su pueblo a la tierra de abundancia, pero su incredulidad los mantuvo vagando en círculos durante 40 años. En Deuteronomio 8:3 se les recordó la razón de su prueba. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. El verdadero descanso no estaba en la comodidad, sino en la dependencia total de Dios. Cuando una persona insiste en vivir según su propio criterio, fuera de la voluntad de Dios, la fatiga se convierte en una compañera constante. El profeta Ageo confrontó a su pueblo con esta realidad cuando les mostró que su cansancio no era una coincidencia, sino una consecuencia. En Ageo 1:9, Dios les dijo: «Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué?, dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa». La fatiga que experimentaban no se debía a la falta de esfuerzo, sino a la falta de prioridad en lo que verdaderamente importaba. No era su trabajo el problema, sino el hecho de que habían dejado a Dios en segundo plano. La historia de Elías muestra otro aspecto del agotamiento espiritual. Después de una gran victoria en el Monte Carmelo, donde el fuego del cielo descendió en respuesta a su oración, la amenaza de Jezabel lo sumió en un estado de desesperación y cansancio extremo. En 1 Reyes 19:4 se relata su clamor: «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres». No había perdido su fe, pero su fuerza se había agotado. Su batalla no era contra hombres, sino contra el desánimo y el temor que se habían infiltrado en su corazón. Sin embargo,
Dios no lo reprendió, sino que lo fortaleció. Un ángel le llevó alimento y le dijo: levántate y come, porque el largo camino te resta. 1 Reyes 19:7. Su cansancio no era el final, sino la preparación para algo más grande. Hay momentos en los que la fatiga es una pausa impuesta por Dios para evitar una caída mayor. Pablo experimentó esto cuando enfrentó una prueba tan intensa que llegó a perder la esperanza de sobrevivir. En 2 Corintios 1:8 escribió: porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, que fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Sin embargo, este agotamiento no fue en vano, porque lo llevó a depender aún más de Dios. En el versículo siguiente declaró: pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. 2 Corintios 1:9. La fatiga lo llevó a un nivel de confianza más profundo, donde la única fuente de fortaleza era el Señor. Cuando el cansancio persiste, es necesario examinar el estado del corazón. La fatiga no siempre es el enemigo, a veces es la advertencia. En Isaías 30:15, Dios ofreció la clave para la verdadera restauración. En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Pero la respuesta del pueblo fue trágica: y no quisisteis. No era que Dios se negara a darles descanso, sino que ellos no estaban dispuestos a recibirlo en sus términos. El cansancio de la autosuficiencia los estaba destruyendo, pero aún así, insistían en caminar sin depender de Él. Jesús habló de este mismo principio cuando hizo una de las invitaciones más poderosas de las Escrituras. En Mateo 11:28-29 dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. No era una promesa de ausencia de dificultades, sino de un descanso que solo puede encontrarse en la entrega total a su voluntad. La fatiga no desaparece con más esfuerzo, sino con más presencia de Dios. El Salmo 23 describe este tipo de descanso de una manera inigualable. David escribió: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Salmo 23, 1-2. No es un descanso superficial, sino una restauración total del alma. Es un reposo que va más allá del cuerpo y que toca el espíritu, que renueva las fuerzas de adentro hacia afuera. Es el descanso de aquellos que han aprendido a confiar plenamente en Dios, sin depender de su propia capacidad. Cuando Dios permite que una persona experimente un cansancio inexplicable, no es para castigarla, sino para llamarla de vuelta a su presencia. El agotamiento puede ser la señal de que se ha intentado cargar con un peso que nunca fue diseñado para llevarse en solitario. Puede ser la manera en que Dios impide que alguien siga por un camino que terminaría en destrucción. Puede ser la oportunidad de detenerse antes de que la vida se consuma en esfuerzos sin propósito. La respuesta no está en ignorar la fatiga, ni en buscar soluciones humanas para aliviarla temporalmente, sino en rendirse completamente a Dios. El profeta Isaías lo expresó de manera contundente en Isaías 40, 29, 31. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. No es la edad, la capacidad ni la resistencia humana lo que sostiene a una persona, sino la dependencia total de Dios. Aquellos que confían en Él nunca quedarán en vergüenza, porque su fortaleza no proviene de sí mismos, sino del Señor que renueva las fuerzas de los que esperan en Él.
El cansancio que no tiene explicación, que se instala en lo profundo del cuerpo y del alma como una carga invisible, no siempre es un enemigo, sino una señal. Dios no se queda en silencio cuando algo en la vida de sus hijos necesita corrección, dirección o restauración. A veces, su voz no se escucha con claridad en medio del ruido de las preocupaciones, de las responsabilidades y de la rutina que consume las fuerzas sin que la persona se detenga a preguntarse por qué. Sin embargo, cuando todo intento de avanzar se encuentra con una fatiga persistente, cuando las energías se desvanecen sin motivo aparente, es una oportunidad para reconsiderar el camino, para examinar el corazón y para buscar en la presencia de Dios la respuesta que el cuerpo ya está manifestando. En las Escrituras, la relación entre el descanso y la comunión con Dios es inseparable. Desde la creación, el Señor estableció el principio del reposo, no solo como una pausa del trabajo, sino como una invitación a confiar en que la provisión, la dirección y la fortaleza provienen de Él. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios les dio el maná cada día, pero con una condición. En el sexto día debían recoger el doble, porque en el séptimo no habría provisión. No porque Dios no pudiera enviar más alimento, sino porque quería enseñarles a depender de Él y a respetar el principio del descanso. Sin embargo, algunos desobedecieron e intentaron buscar maná en el día de reposo, encontrándose con el suelo vacío. Éxodo 16, 27, 28 dice: Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger, y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés: ¿Hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Dios había provisto, pero el cansancio de la autosuficiencia los llevó a ignorar su instrucción y a desgastarse inútilmente. Lo mismo sucede hoy cuando se insiste en avanzar sin detenerse a preguntar si lo que se está haciendo es lo que Dios ha dispuesto. La fatiga no siempre es una señal de esfuerzo. A veces es la evidencia de una vida desconectada de su propósito. Cuando el alma está alineada con la voluntad de Dios, hay un descanso incluso en medio del trabajo. Jesús lo demostró cuando dijo en Juan 4:34: Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. No estaba hablando de alimento físico, sino de una fuente de fortaleza que viene de saber que cada paso está guiado por Dios. El verdadero agotamiento no proviene de las tareas ni de las responsabilidades, sino de la lucha interna entre lo que Dios ha llamado a hacer y lo que el corazón humano intenta imponer. Cuando alguien se resiste a la voz de Dios, cuando insiste en sostener lo que ya debería haber soltado, cuando trata de controlar lo que el Señor ha pedido que deje en sus manos, la fatiga se convierte en una carga que nada puede aliviar. En el Salmo 127, 1 o 2 se advierte: Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada, y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. El descanso que proviene de Dios no es simplemente la ausencia de actividad, sino la certeza de que todo está en sus manos. Es la paz de saber que no es la propia capacidad la que sostiene la vida, sino su fidelidad. El problema surge cuando se confunde el esfuerzo con el propósito. Trabajar sin dirección divina no produce fruto, solo desgaste. Es como aquel que siembra en tierra árida sin darse cuenta de que hay un campo fértil esperándolo en otro lugar. La fatiga muchas veces es el resultado de sembrar en el lugar equivocado, de insistir en una temporada que ya terminó o de negarse a recibir la provisión que Dios ha dispuesto de otra manera. Elías se encontró en una cueva después de haber experimentado el poder de Dios de una forma extraordinaria. Su cuerpo estaba exhausto, su mente llena de temor y su corazón cargado con la sensación de derrota. A pesar de haber sido testigo de milagros, su alma estaba abatida. En ese estado, Dios no le habló a través de un gran viento, ni del fuego, ni del terremoto,
sino en un silbo apacible y delicado. Pino Reyes 19:12 dice: y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Su cansancio no era solo físico, era el resultado de haber cargado con una batalla que nunca le correspondía pelear solo. El susurro de Dios le recordó que su propósito aún no había terminado y que no estaba solo en su misión. El descanso que Dios ofrece es una restauración integral. No es simplemente un alivio momentáneo, sino una transformación completa. La fatiga que viene de la desconexión con Dios no se soluciona con más horas de sueño ni con pausas temporales, sino con una rendición total. Es permitir que Dios tome el control, es soltar las cargas que nunca fueron diseñadas para ser llevadas sin su ayuda. En 2 Corintios 12:9, el Señor le dijo a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No se trata de evitar el esfuerzo, sino de aprender a depender completamente de Él. Jesús modeló este principio en su vida. Aunque su ministerio estaba lleno de actividades, de multitudes que lo buscaban y de necesidades constantes, nunca permitió que el cansancio lo desconectara de su relación con el Padre. Marcos 1:35 registra que, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. No era una pausa en su misión, era la fuente de su fortaleza. Su descanso no provenía de la ausencia de trabajo, sino de la comunión constante con Dios. El cansancio puede ser un recordatorio de que es momento de volver a esa comunión, de reevaluar las prioridades y de asegurarse de que la vida está alineada con el propósito divino. No es la cantidad de esfuerzo lo que garantiza el éxito, sino la dirección en la que se camina. En Mateo 6:33, Jesús dio la clave para una vida libre de cargas innecesarias. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La fatiga es muchas veces el resultado de invertir energías en cosas secundarias en lugar de enfocarse en lo esencial. Dios no desea que sus hijos vivan en un estado de agotamiento constante. Su deseo es que experimenten su paz, su descanso y su fortaleza. Isaías 41:10. Es una promesa para aquellos que han sentido que sus fuerzas se agotan. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cuando la fatiga persiste, cuando la carga parece demasiado pesada, es el momento de detenerse y recordar que la vida no se sostiene con fuerzas humanas, sino con la gracia y el poder de Dios. El cansancio no es el final del camino, es la oportunidad para un nuevo comienzo. Es el recordatorio de que la verdadera fortaleza no proviene del esfuerzo, sino de la dependencia de Dios. Aquellos que aprenden a rendirse ante Él, a confiar en su dirección y a descansar en su presencia, encontrarán que las cargas se hacen más livianas y que las fuerzas se renuevan cada día. Salmo 55:22 dice: Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Quien entrega su fatiga a Dios, descubre que el descanso verdadero no es una pausa, sino una promesa cumplida.